Regresamos al 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria, la justicia en el mundo actual. En este momento tiene la palabra el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Bienvenido, señor presidente. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, y su esposa Victoria Eugenia, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, y su esposa Soraya, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Marta Patricia Guzmán Álvarez, presidente de la Sala de Casación Laboral, Gerardo Botero Zuluaga y su esposa Adriana, presidente de la Sala de Casación Penal, Hugo Quintero Bernate y su esposa Sonia, presidente de la Sala Especial de Instrucción, César Augusto Reyes Medina y su esposa Janet, presidente de la Sala Especial de Primera Instancia, Ariel Augusto Torres y su esposa María Nubia, secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Orjuela Herrera, a todas las señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las demás altas cortes, jueces nacionales, internacionales, sus esposas y esposos que hoy nos acompañan, señor defensor del pueblo Carlos Ernesto Camargo, representantes de las Cortes Internacionales, presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Iván Patricio Saquicela Rodas, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sandra Charris Rebelón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Norma Lucía Piña Hernández, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Penal Internacional, Marc Berrand de Brichambó, ministro titular de la Corte Suprema de Chile, Leopoldo Andrés Llanos Sagrista, subdirector general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Marco Matías Alemán Badel, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón, juez federal del trabajo de Sao Paulo, Brasil, Ruiz César Publio Borges Correa, miembro de la Comisión de Expertos de la OIT, José Roberto Herrera Vergara, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, medios de comunicación y en general a todas las personas que hoy nos acompañan. Bueno, como es de público conocimiento, yo no soy abogado. Entonces, mi formación profesional ha corrido por otros caminos, otras sendas. Sí estudié en el externado, lo cual me permitió un contacto en aquellas épocas con lo más granado del mundo jurídico colombiano, que lamentablemente en buena parte terminó asesinado en el Palacio de Justicia. Mis propios profesores, incluso en los desarrollos de una especie de guerra que desarrolló el narcotráfico creciente en ese momento contra el Estado, muchos de mis profesores terminaron asesinados. E incluso mi director de tesis, economista, asesinado también al interior de la Universidad Nacional por la FARC, Jesús Alberto Bejarano, Lou Murtra y otros tantos y tantas que indudablemente en una historia de un país como Colombia ameritan no solamente el homenaje debido, sino la reflexión sobre lo que ha acontecido en nuestro país, que se hace desde prismas jurídicos, pero yo los hago desde prismas económicos. Al final,
bajo prismas políticos de la vida misma, de la lucha misma. A lo largo de estas décadas, como dirigente político, sobre todo en el Congreso de la República, he visto, presenciado y participado en la discusión de un sinnúmero de propuestas de reforma a la justicia. La primera que escuché fue en la Asamblea Nacional Constituyente a partir de una tesis de Álvaro Gómez Hurtado, que generó la creación de la Fiscalía. Es él el padre fundador en la Asamblea Constituyente de esa nueva institución que antes no existía. Hoy habría que valorar, después de pasadas las décadas, si ese esfuerzo de reforma constitucional ha logrado impregnar en el ámbito del aparato judicial de Colombia una mayor eficacia, si nos hemos acercado más al objetivo de una sociedad con justicia, o si ese objetivo permanece perdido, si se nos escabulle, si como una especie de pompa de jabón no logramos cogerla, si amerita nuevas reformas, si el problema está en el aparato judicial o en la sociedad. En muchos países, cuando el hambre aumenta, por ejemplo, por cualquier razón, tiende la política pública a fortalecer el hospital y no a preguntarse por qué hay más hambre en la sociedad. Podría, bajo esa dinámica, casi que de manera permanente, ampliarse sucesivamente los recursos para tener más y más hospitales, y el problema no se resuelve porque el problema está en la sociedad. El contexto de la sociedad colombiana, indudablemente, hasta el día de hoy, es el de una sociedad con injusticias, una sociedad injusta. Cualquier medidor que utilicemos, el coeficiente Gini de concentración de la riqueza o cualquier otro, nos mostrará una de las sociedades más desiguales socialmente de la Tierra, extraordinariamente desigual comparada con cualquiera de las regiones del mundo, incluida la región más desigual del mundo, que es esta, Latinoamérica. Aún en la región más desigual del mundo, nosotros somos extraordinariamente más desiguales. Uno podría atribuirle esa desigualdad al capitalismo y fracasa, porque el mundo es capitalista y el capitalismo ha podido construir sociedades relativamente equitativas a través precisamente de lo que se llamó el Pacto Socialdemócrata, que es lograr que trabajadores participen de las ganancias por productividad, que es la manera de crecer natural del capital. Pues esas sociedades fueron construyendo estados de bienestar, derechos, libertades garantizadas, un pacto que aún hoy con muchos problemas se mantiene. Sus coeficientes de equidad social son altos, nosotros no. Y entonces la causa no tiene que ver simplemente con la existencia de un modo de producción capitalista, que en nuestro caso es bastante raquítico, sino con otras causas que habría que esculcar más en el pasado y en la historia de nuestra nación. De eso no voy a hablar hoy aquí porque terminaríamos en otro tipo de conferencia. Lo cierto es que el contexto hoy de nuestra sociedad es el de la injusticia. Y entonces una buena pregunta que habría que hacerse es: ¿y cómo juega un aparato de justicia en medio de una sociedad injusta, donde las distancias sociales son tan grandes? Esa es una buena pregunta y no tendría una respuesta muy clara al respecto. Porque para provocar justicia dentro de una sociedad injusta, no solamente hace falta un aparato judicial muy audaz, con el debido respeto aquí de las mentalidades políticas, poco conservador, para
poder saltar esas distancias sociales desde las decisiones de un juez, cualesquiera que sea su competencia, pero indudablemente el aparato judicial se vería pequeño ante el desafío de cómo construir una sociedad equitativa en Colombia, cómo construir una sociedad justa. Es un proceso político, es un proceso que tiene que ver con el poder, es un proceso que tiene que ver con la misma sociedad y la toma de decisiones, es un proceso integral y complejo que pasa por los procesos económicos y no solamente jurídicos, que pasa incluso por los contextos internacionales, etcétera. Solo el aparato judicial jugaría un papel parcial para la construcción de una sociedad justa. Si nosotros no construimos una sociedad justa, no salimos de la violencia. La violencia que vivimos en sus múltiples formas, intensidades, fases, que han cambiado a partir del paso de las décadas, esa violencia no es más sino la expresión de la falta de un contrato nacional. Como dijese Rousseau, no se ha efectuado el contrato social en Colombia, no hemos construido una nación. Una nación solo puede construirse a partir de un pacto de sus integrantes, decían los maestros liberales de antaño, de hace unos siglos. El pacto social es fundamental en la base constitutiva de una nación. Una nación no se construye por voluntad de unos en contra de los otros y las otras. El concepto de nación está articulado íntimamente al concepto de trato, de pacto, de acuerdo. Acuerdo nacional, a veces decimos. En Colombia, en los procesos históricos que hemos vivido, ese acuerdo no ha existido hasta en unas pocas ocasiones, como la que contemplamos en la Asamblea Nacional Constituyente, en 1991. Un pacto balbuciante que aún no se realiza. Pues uno de los objetivos para construir una sociedad justa, en mi opinión, es poder volver realidad el texto de la Constitución del 91. A lo mejor la Constitución que leemos es el eje central de un acuerdo nacional que hay que volver vivo para que se pueda aplicar en todo el país. Las posibilidades que los derechos, por una parte, se garanticen y por otra parte sean universales, que es la definición básica de un derecho. Cuando se habla de un derecho, si se parte porque en una sociedad unos pueden acceder a ese derecho, incluso pagándolo, y otros no, entonces no es derecho. El derecho, por definición, tiene que ser universal. Y si es universal por derecho, no puede tener una barrera de entrada monetaria. No es el mercado el que garantiza los derechos. Tendría que ser el Estado y la sociedad misma la que garantice la universalidad de los derechos, y aquí empezamos una discusión política. A partir del 91, prácticamente todos los derechos consagrados allí como universales están siendo tramitados por mecanismos de mercado. Es lo que llamamos el neoliberalismo. Es la época neoliberal que siguen hasta el día de hoy de manera moribunda, porque el neoliberalismo fracasó en el mundo. Nos trajo las crisis que estamos viviendo hoy, la policrisis que llaman los ricos de Davos, la guerra, el hambre, la parálisis económica, la crisis climática y la enfermedad. Lo acabamos de vivir. Después de sentir que éramos la generación que más consumía y que podía progresar más, en cuestión de unos años, pocos, estos que acaban de pasar, hemos estado viviendo, incluso personalmente, todos nosotros, la crisis de esa manera de entender el mundo y de gobernarlo, a partir del COVID, por ejemplo, de la crisis económica, de la guerra, de la pobreza creciente y no decreciente como se nos insinuaba antes. Está muriendo una manera de gobernar el mundo, está en su crisis. Algo nuevo aparecerá
no necesariamente mejor, pero esa muerte de esa manera de entender el mundo, que creía, que presumía que la felicidad del ser humano se maximizaba a partir de la libertad del mercado, pues nos trajo fue la posibilidad de que la humanidad, a la que se invitaba a la maximización del bienestar, está a punto de extinguirse como especie, como lo dicen los científicos de la crisis climática. Bien, pues en Colombia, a partir del 91, los derechos que consagró la Constitución del 91 están regulados, están reglamentados vía ley a través de una concepción única que consiste en pensar y creer que el mercado, actuando libremente, puede garantizar la universalidad del derecho. Creo que aquí tenemos una de nuestras grandes confusiones y errores como sociedad, porque en ninguna parte, al cabo ya de estas 3 décadas, se ha conquistado ningún derecho con carácter universal a partir del mercado, ni en la educación, ni en la salud, a menos que se cuente como derecho el simple hecho de tener una tarjeta de afiliación, ni en las pensiones, ni en el trabajo, ni en la vida. El derecho a la vida hoy en Colombia no es universal, ni en los demás. Y por eso un poco el llamado de nuestro gobierno es a reformular los métodos para garantizar que un derecho sea universal en Colombia. Esa es la discusión política, obviamente, y que será jurídica también. ¿Es posible garantizar derechos universales con ayuda del mercado, sabiendo su limitación, pero fundamentalmente basados en la acción pública? Si eso lo logramos, Colombia tendrá la posibilidad de un acuerdo nacional. El pacto, el contrato social o el acuerdo, como se llame, es sobre cómo la sociedad colombiana, cómo sus gentes pueden gozar de derechos universales reales y garantizados. No como en alguna sentencia, tratando de ser realista, se decía de manera progresiva. Lo progresivo se ha vuelto infinito, no se alcanza, sino de manera real. Los derechos fundamentales garantizados realmente son la base de un acuerdo nacional. Pues es mi propuesta. Y la discusión que hemos desarrollado en el Congreso a partir de simplemente unas reformas es esta. Es decir, hay que reconocer el papel limitado del mercado en garantizar la universalidad del derecho y por tanto hay que dejarle simplemente un espacio también limitado y partir de la tesis de que es la acción pública la que puede garantizar esa universalidad. Obviamente esto se llama política, esto se llama discusión entre maneras diferentes de entender la política, pero lo que está en ciernes es si podemos construir la paz, si podemos construir una nación o si definitivamente es inviable la nación colombiana por su tendencia permanente a perpetuarse en la desigualdad social, lo cual rompe cualquier posibilidad de pacto y rompe cualquier posibilidad de nación. Un tema que dejo a la discusión porque los hechos de este gobierno, una vez terminen siendo discusiones jurídicas que lo serán, pues tienen esta filosofía que yo quisiera dejar sobre la mesa. Es que este gobierno reconoce que esa manera de gobernar, pensando en que la maximización del bienestar del individuo y de la sociedad lo podría garantizar el mercado per se, es falsa, no es cierta, y que hemos fracasado por mantenerla, y que en la perspectiva de la paz y de construir una nación grande, entonces es la hora de las reformas en otro sentido, que no es la eliminación del mercado por decreto, porque eso ya fracasó, sino que es dejarle el espacio limitado y reconocido como limitado para que una acción pública pueda garantizar la universalidad de los derechos. Y aquí entonces la pregunta de qué papel juega el aparato judicial
pues empieza a tener algunas respuestas. El papel del aparato judicial como el espacio de decisión de última instancia alrededor de la Constitución, ojalá sea el de posibilitar que las reformas puedan garantizar los derechos universales en Colombia. Eso es lo que me parece que sería el principal aporte en un primer momento, sin entrar obviamente a una subordinación del Poder Judicial sobre las decisiones del Congreso o del Ejecutivo, y manteniendo su independencia. La filosofía en que debería entrar el Estado y la sociedad colombiana es que llegó el momento de un cambio, que si queremos paz y nación es necesario cambiar unos tornillos fundamentales de lo que no está funcionando en Colombia. Ahora bien, este gobierno quiere fortalecer ese aparato judicial precisamente para que la sociedad colombiana sea justa. Nosotros no estamos en la perspectiva de hacer reformas a la justicia pensando, que es lo que yo vi en mi experiencia en la Comisión Primera del Senado varias veces, que consiste en cómo el Ejecutivo puede ganar espacios de poder en la conducción, selección de las cúpulas de la justicia. Una y otra vez vi esa reforma entrar, moverse, ser discutida y fracasar. Me parece que una reforma a la justicia no debería tener como objetivo el cómo se maneja el poder dentro del Poder Judicial, disculpen la redundancia, sino cómo el Poder Judicial se puede volver más fuerte para acercarse a la ciudadanía. ¿Cómo podemos tener un Poder Judicial al lado de la ciudadanía colombiana? Aquí hay varias cosas en contra. La dinámica que ha tenido la Fiscalía desde su creación, salvando indudablemente hechos muy valientes que en las bases y en las cúpulas de la Fiscalía se han dado en estos años que han pasado. Pero la Fiscalía tiende a ser un espacio en donde se dirime el poder político e incluso se dirime la impunidad o no del crimen. Mis investigaciones hechas en el pasado sobre el papel del paramilitarismo dentro del Estado nos mostró cómo esas agrupaciones que tendían a ser las mayores narcotraficantes del momento veían con privilegio cómo cooptar no solamente los instrumentos represivos del gobierno, policía, ejército, de ahí su nombre, no solamente los cuerpos dirigentes de la política, de ahí apareció el nombre de la parapolítica que yo me inventé en mis investigaciones y que llevó el 35% del Senado de la República a la cárcel en virtud de una Corte Suprema muy audaz y muy valiente, que dio un campanazo en las posibilidades de la transformación democrática de Colombia, sino que tenía como objetivo muy central la cooptación de instancias judiciales, específicamente las de la investigación, es decir, la Fiscalía. Esa época de cooptación de la cúpula de la Fiscalía por el paramilitarismo, hoy confesa, debería ser la base de una reflexión alrededor de esta instancia. Porque si la Fiscalía es el principal cuerpo investigador, prácticamente el único del Estado, el crimen organizado, poderoso en sí mismo, buscará su cooptación de manera permanente. Una de las grandes reformas tiene que ser cómo se separa el aparato estatal en general y el aparato investigador del Estado en particular de cualquier posibilidad de cooptación del crimen. Si el crimen coopta el poder, lo decía ayer en el acto de Daniel Felipe, el grafitero que fue asesinado por pintar en una pared, si el crimen logra el poder político,
lo que se potencia en una sociedad es el genocidio. Una experiencia visual, histórica, concreta que demuestra este hecho es Hitler. Hitler y los nazis no son portadores de una ideología política. Quienes intentan asimilar como si fuesen paralelos y por tanto tolerables en el mismo nivel ideologías como el liberalismo, o como el socialismo, o como la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, etcétera, con los nazis, tratando de hacer ver que los nazis hacen parte de otro pensamiento, al cual llamarían fascismo, se equivocan completamente. Nos llevan al error. Los nazis son simplemente criminales. A partir de la tesis que existe una raza superior, que indudablemente no tiene nada que ver con la realidad, no es una teoría científica, aunque así la bañaron, y con la tesis entonces que esa raza superior debe dominar el mundo e incluso extirpar de la existencia humana otro tipo de orígenes étnicos, no estamos frente a un sistema de ideas. Como ayer lo dijimos, ese tipo de pensamiento se irradia en todas las sociedades y los seres humanos a partir de exterminar la diferencia, sea porque el muro gris quiere que siga siendo gris y no pintado por muchos colores, como el del grafitero que murió asesinado, sea porque el partido político tenía ideas socialistas y se consideraba que las ideas socialistas no podían ser dentro de la sociedad humana y entonces exterminaron la Unión Patriótica, sea porque se consideró que los jóvenes pobres de los barrios podían tener la etiqueta de desechables y por tanto ser utilizables para presentar unos éxitos de tipo militar como bajas de la guerrilla, disfrazados de guerrilleros, como pasó en los 6.402 casos que la Justicia Especial para la Paz investiga. En todos esos casos el común denominador no es una ideología, es una mente psicopática criminal, el de pensar que la diferencia es eliminable, que se puede matar la diferencia. Eso es un crimen, no una ideología. Por eso cuando ese crimen asciende a tener poder, y el caso de Hitler es el más sintomático, el homicidio se vuelve genocidio. El crimen adquiere poder. Lo que hemos observado en Colombia durante décadas es cómo el crimen ha venido adquiriendo poder. Y lo que está sucediendo en muchas épocas históricas dentro del aparato investigador de la Fiscalía, lo mismo podría hablarse del Congreso de la República donde se hacen leyes u otras instituciones, es que ese crecimiento del crimen en poder coopta la institución estatal. Es decir, nos acercamos a que el homicidio se vuelva genocidio. Por eso nuestras cifras no se cuentan por miles, sino que en determinadas ocasiones se cuentan por centenares de miles de gentes asesinadas, como en la violencia liberal conservadora o como en la violencia paramilitar. Pues uno de los temas de reforma consiste en cómo se brinda el poder de la justicia del poder del crimen. La diferencia entre esos dos es básica. ¿Cómo evitamos que Colombia entre a un nuevo genocidio? ¿Cómo logramos quitarle el poder al crimen? ¿Cómo podemos entonces entregarle el poder a la ciudadanía? ¿Cómo logramos entonces construir una democracia que es el poder de la ciudadanía? Tema de una reforma, en mi opinión. Tema para pensar, porque no simplemente el cambio de normas garantiza el blindaje contra la cooptación. Pero lo que sí tenemos que saber es que en organizaciones criminales empoderadas por la magnitud de los mercados ilícitos que son de escala global, la capacidad del crimen de cooptar el poder es alta
y que si lo logra solamente repetimos el caso de Hitler en nuestra propia historia y en nuestra propia sociedad, en pequeño, en mediano o en grande. La capacidad del crimen de desatar el genocidio. No puede haber una justicia al lado de la ciudadanía si esto ocurre, indudablemente. Y creo que es el problema mayor, no el único. Al lado de ese está la cooptación de la justicia por el poder político. Me dicen ahora que presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí fue a través de mis propias investigaciones en los procesos judiciales, viendo cómo como fiscales actuaban en los procesos, sin tener contacto personal, procesos que tenían que ver con el paramilitarismo, es decir, con este tema que acabo de explicar, y básicamente porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte y la probabilidad casi segura de la muerte, no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial. Me dicen a raíz de ese hecho que yo soy un tonto porque lo que debería ser es una terna de amigos muy cercanos, porque ese es el poder de un presidente, porque el fiscal tiene más poder que el presidente, tiene el poder de quitar o donar la libertad. Eso no lo tiene un presidente. La libertad. Y si es un amigo del presidente, el presidente entonces adquiere por transición, por ley transitiva, la posibilidad de apresar o no apresar a través de su prisma político, no a través de su prisma judicial. ¿A quién podría yo hacer apresar si el fiscal es mi amigo? Podrían ustedes hacer varias conjeturas, pero llegaríamos a una conclusión. La justicia dejaría de ser justicia. La justicia se convertiría en venganza, se convertiría en instrumento de selección política, se convertiría al estilo de Robespierre en una especie de limpieza política de acuerdo a la mentalidad no del fiscal, sino del presidente. En un país así nadie podría estar seguro, porque unos irían al poder casi arrodillados para no permitir la pérdida de esa libertad, y otros lo sufrirían una y otra vez cambiando de bandos. La justicia tiene que estar libre del poder político, porque es la garantía de justicia precisamente en la sociedad. Y creo que esta es una segunda reforma que hay que hacer. Yo la he sufrido además. Alguna confesión por ahí de un paramilitar ya insinúa que va a hablar cómo fue. Yo lo sentí, pero el problema no es mío, el problema es institucional. Si la justicia es un instrumento del poder político, no hay seguridad ciudadana, ni derechos, ni libertades dentro de la sociedad. Es lo más parecido a la dictadura. Y por tanto, hablaría de una reforma que garantizara un blindaje del Poder Judicial frente a los avatares, flujos de la política. Y hay un tercer elemento que me parece fundamental, y es que lo que tenemos que lograr es que la justicia esté al lado de la ciudadanía, que pueda garantizar su derecho y libertad y pueda garantizar su paz. Y aquí hay un tema que hay que poner sobre el tapete. En estos 20 años que arrancan con la discusión de la Ley de Justicia y Paz, en la que participé como ponente, recuerdo que hicimos un proyecto alternativo cuya diferencia era que frente al proyecto del gobierno, el requisito para adquirir beneficios jurídicos a los paramilitares fuese decir la verdad. El proyecto nuestro se hundió, obviamente, y pasó el del gobierno, pero al final la Corte Constitucional restituyó ese principio y cambió todo.
porque supeditó el beneficio jurídico a la verdad, y la verdad en el caso del paramilitarismo resultó que era desnudar el poder, porque el paramilitarismo estaba en el poder político, es decir, el crimen tenía el poder y por eso hubo un genocidio. Ese proceso desatado, con sus peripecias, su institucionalidad, los jueces de justicia y paz, luego con la FARC, el de la Justicia Especial para la Paz, etcétera, ha traído a la sociedad un tema que es la verdad, que antes no existía. La verdad, no solo la verdad histórica contada en libros o periodística, sino la verdad judicial. Y hemos pensado a través de estas discusiones como sociedad que la verdad es un requisito de la reconciliación y por tanto de la paz, vía la reparación de las víctimas y la no repetición, dicen los juristas. Por sentencia de la Corte Constitucional, en los tribunales de la justicia transicional solo entran quienes portaron el uniforme en el fondo, sea del ejército, sea de la guerrilla, sea de los paramilitares, quienes dispararon directamente las armas. Pero todos sabemos que los agentes de la violencia no son ellos propiamente, sino que detrás hay un motor que impulsó a miles de jóvenes fundamentalmente a matarse entre sí. A eso se les han llamado los terceros. La sentencia de la Corte Constitucional dijo: los terceros no son juzgables por la justicia transicional. Algo parecido podría surgir hoy en un nuevo debate jurídico alrededor de con quién se habla y con quién no se habla. No son juzgables, entonces son juzgables por la ordinaria y por tanto investigables por la Fiscalía. El presidente de la JEP me ha dicho que en esos años se han trasladado, por tanto, 17,000 procesos de terceros a la justicia ordinaria. 17,000. No necesariamente 17,000 personas, pero algo similar. Los verdaderos auspiciadores de la violencia. En la prensa hemos visto cómo generales, mayores, soldados confiesan o son condenados en justicia transicional. Hemos visto cómo comandantes guerrilleros, etcétera, pasa lo mismo. Hemos visto cómo jefes paramilitares incluso han sido extraditados para que no hablaran. Pero ¿qué pasa con quienes auspiciaron la violencia? Que están ahí, que están caminando, no tanto caminando. En este momento, los 17,000 casos están en la impunidad. Creo que hoy sale una noticia al respecto, alcancé a ver en las redes. Incluso en el proceso de paz con las FARC se habló de un sistema, no recuerdo bien el nombre que se colocó allí, poderoso en la Fiscalía para lograr los procesos, los 17,000. Hasta ahora que yo tenga noticia no hay ni un proceso, solo hay 3 funcionarios al frente, es decir, se construyó la decisión política de procesar guerrilleros, de procesar militares, de procesar paramilitares, pero de salvar los dueños de la violencia y los dueños del dinero. Una sociedad así no puede hacer la paz. Una sociedad así no se puede reconciliar. Y creo que este es un tema que tenemos que dialogar. Porque si es la justicia ordinaria tiene que tener los instrumentos para garantizar que esto que tiene que ver con la violencia contemporánea en Colombia y 200,000 muertos más o menos, tenga justicia, es decir, tenga verdad judicial. Porque si todo esto tiene verdad judicial, y no voy a hablar de los temas de corrupción que son famosos, entonces nos acercamos al punto
en donde la justicia podría ser utilizada por la sociedad como un instrumento de venganza o como un instrumento de reconciliación. Yo lo que propongo es ahondar esta verdad a fondo para que la justicia entonces pueda ser utilizada como un instrumento de reconciliación, es decir, para que podamos hacer la paz grande, no simplemente acuerdos de paz con quienes portan uniformes y armas. La paz de verdad, el acuerdo nacional. Tema de una reforma y de una reflexión. La justicia no está para tapar el crimen, la justicia está para destaparlo. Le corresponde a la sociedad si aplica el castigo o si, como hicieron franceses, alemanes, no tanto, los europeos al final de sus peripecias con los nazis terminan un proceso de acuerdo nacional y reconciliación. Y finalizo con otro tema de reforma que quisiera proponerles. Durante los 20 años que fui parlamentario, no recuerdo un proyecto de ley de reforma cualquiera al Código Penal que no tenga que ver con aumentar penas. Es como si estas dos cosas que he mencionado antes se tradujeran en una especie de remordimiento en que entre más impunidad hacia los verdaderos actores de la violencia en Colombia se conseguía, más se alzaban las penas para los delincuentes del común, pensando en el aplauso de la sociedad. Es algo así como lo que sucede con las drogas. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico. Es una forma de ocultar una relación incestuosa de hace mucho tiempo a través de una especie de aplauso popular, que es decir, miren cómo nosotros sí perseguimos el narcotráfico porque llevamos consumidores y campesinos productores de hoja de coca a las cárceles. Es la demostración de que sí perseguimos el narcotráfico, y al rato de decir ese discurso se reciben los dineros del narcotraficante, que obviamente no está al lado de los campesinos productores de hoja de coca ni al lado de los que consumen drogas. Aquí pasa algo similar. En el conjunto de los delitos, la práctica legislativa ha sido aumentar las penas, casi que llegando a la cadena perpetua. Es más, creo que hubo un proyecto de cadena perpetua que cayó, pues por obvias razones, en la Corte Constitucional. Mientras se elevan, más impunidad sobre el genocidio hay en Colombia. No ha llegado el momento de una reforma alrededor de este tema. No hemos llegado a la conclusión que entre más aumentan las penas, menos justicia hay. Más se colapsa el aparato judicial, porque ante penas de 40, 50, 60 años, ¿qué negociación va a haber entre un delincuente y la justicia para encontrar la verdad antes del juicio? El sistema norteamericano filtra todos los procesos tratando como prioridad de lograr negociaciones jurídicas. No son negociaciones entre el Estado y el delincuente y la delincuencia. Son negociaciones para establecer la verdad. Y si se logra, pues adquieren beneficios jurídicos, para eso lo hacen, es decir, menos penas. No está centrado el sistema en la alta pena, está centrado el sistema en la verdad judicial y se vuelve eficaz. Pues yo propondría, como parte de una reforma al sistema judicial colombiano, centrarnos en la verdad y no en la alta pena. Lograr eficacia, por tanto, abrir las posibilidades de la negociación en todos los terrenos del delito para que pueda haber justicia y no impunidad,
y de esta manera desmontar 20 años de una especie de populismo punitivo, le llaman en la prensa, que es mentiroso, que trae votos, sí, que trae aplausos populares, sí. Incluso como insurgente yo fui testigo de eso. Si usted a un ladrón de vacas le organiza una asamblea popular en la vereda para que determine qué castigo tiene el ladrón de vacas, hay un resultado casi que garantizado: la muerte del ladrón de vacas. Esa es la justicia popular. Y precisamente porque esa es la justicia popular es que se crearon los códigos y las normas y el derecho y los procedimientos y las garantías, porque si no, siempre sería la muerte el resultado final. Pues aquí estamos como en el terreno de la Asamblea Popular, el aplauso electoral, en la medida en que se ponen penas que casi que equivalen a la cadena perpetua y a la pena de muerte, y le quitan toda eficacia a la justicia, porque entonces nunca o muy pocas veces se llega a la verdad judicial. Reforma que propongo: desmontemos eso y hagamos gravitar el proceso penal ordinario, el no ordinario ya lo es por definición, hacia la eficacia y la verdad judicial, porque la verdad es lo que nos lleva a la posibilidad de reconciliación, de reparación de las víctimas y por tanto de paz. Este gobierno propone profundizar a fondo la verdad, pero para reconciliarnos, no para vengarnos, es decir, para alcanzar la paz. Bueno, creo que me alargué en mi discusión aquí con ustedes, pero era lo que quería transmitirle como unas ideas que se han construido en el gobierno. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Los invitamos a permanecer en sus lugares mientras el señor presidente y su comitiva se retiran. Mientras tanto, vamos invitando a la doctora Luana Elsie Polo Cortés al escenario. Arrancamos de una, ¿le parece? Muy bien, señoras y señores, ahora tenemos el gusto de presentarles a la psicóloga Luana Elsie Polo Cortés de Positiva Compañía de Seguros con la conferencia Justicia con propósito en el mundo actual. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Muy buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir este escenario, es un privilegio poder estar entregando elementos de valor. Bueno, es que yo sé que es bastante abrumador que podamos entonces tener en el escenario pues al doctor Petro. ¿Aló? Perfecto. Bueno, vamos entonces a tratar, bueno, les cuento que un reto significativo ha sido que me han pedido en 15 minutos entregar algunos elementos de valor desde el ser y por eso pues el título, Justicia con propósito, así que mi propósito es por lo menos cumplir los 15 minutos. Bueno, bien, siguiente por favor.
El objetivo básicamente es que generemos un espacio de reflexión que permita disponer nuestra mente y nuestro corazón para algo muy importante, y es la conciencia. Ayer en la instalación mencionaban esa palabra, muy importante, porque es a través de la conciencia que podemos propiciar esa transformación, ese cambio hacia lo que necesitamos, y es esa humanización mayor ante el servicio público. Siguiente, por favor. Rápidamente, 3 momentos en estos 15 minutos. Propósito y los riesgos psicosociales, muy importante, porque en este escenario estamos personas con un contenido del trabajo tan significativo que cada decisión que se toma, cada acción que ustedes desplazan, va a representar no solamente un impacto para las personas sobre las cuales se gestiona esas decisiones, sino también lo que recae por ustedes y para ustedes. Un segundo momento es la resiliencia como factor protector. Me encanta que podamos tener el escenario para puntualizar esto, porque hace parte de los mecanismos, esos recursos personales que vamos a tener para seguir enfrentando de manera sana todo esto y no llegar, ¿cierto?, a esas patologías mentales. Y 3 reglas de oro para la vida. Siguiente, por favor. Bueno, el propósito y los riesgos psicosociales. Siguiente, gracias. Bueno, lo primero que hay que entender un poco es que el propósito como palabra, yo mencionaba, bueno, pero ¿cómo orientar, cómo organizar el tema del propósito? Y entonces me fui para la raíz de la palabra, y propósito tiene esa primera particularidad, es que el pro significa hacia adelante. El propósito es ver, visionar qué vamos a encontrar adelante. Y positium, que es el participio de poner, es decir, poner adelante algo, ¿cierto? Es ir hacia una meta. Qué interesante entonces articular el propósito con respecto a la justicia, pero sobre todo el propósito que quiero brindar hoy es cómo ese propósito tiene una vinculación directa con nuestro propio ser. ¿Cuál es nuestro propósito en ese desarrollo de actividades? Siguiente, por favor. Bueno, los riesgos psicosociales entonces están inherentes en el escenario del trabajo de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el propósito que tenemos en cada tarea implica una condición, un contenido del trabajo que, como mencionaba al principio, tiene un impacto significativo porque es una toma de decisión que va a beneficiar o va a trascender de una manera, sea positiva o negativa, a esas personas a las que gestionamos. Entonces, ese contenido hace referencia a lo que a nosotros diariamente nos va a presionar, y eso en un proceso acumulativo va a derivar a mediano y a largo plazo unas implicaciones interesantes. ¿Cuáles son entonces esos riesgos sobre el cual se gestiona el propósito de nuestra tarea, el contenido que hacemos? Siguiente, por favor. Uno son las demandas del trabajo, las demandas que nos exige el trabajo. Y hace referencia a eso, qué cosas tenemos que hacer dentro de la tarea en términos intelectuales, en términos de toma de decisiones, en todos los mecanismos emocionales que se ven involucrados allí. Ayer hablaban también algo muy interesante, y es tratar de gestionar la justicia de manera más colectiva y no tanto individual. Sin embargo, aquí yo quisiera decirles que nosotros no podemos desconectar, ¿cierto?, la relación individual con el otro, porque nosotros por naturaleza somos seres humanos y seres emocionales. Es decir, que esa desconexión no es tan fácil. Y eso hace que entonces nuestros riesgos psicosociales por esas demandas generen, y ayer también lo mencionaba, una palabra que es la sobrecarga laboral, vinculada al volumen de tareas, es decir, al número significativo de actividades, a la complejidad que implica cada tarea y cada decisión, y el nivel emocional que se involucra. Esto genera una sobrecarga laboral que diariamente estamos teniendo en el ejercicio del trabajo. Y un segundo elemento de riesgo psicosocial es la responsabilidad del cargo, porque la responsabilidad pesa sobre las personas, sobre la información que tenemos y sobre las decisiones que tomamos. Siguiente, por favor. Bueno, los efectos sobre la salud son muchísimos. Esa sobrecarga, esa responsabilidad, ese contenido de la tarea
genera algo que ustedes vienen también identificando dentro de su trabajo, y se presentan psicopatologías muy comunes. De hecho, estamos calificando bastantes casos como positiva de la rama en ansiedad y depresión, burnout, trastornos del sueño, desórdenes alimenticios. Se está incrementando el proceso de consumo de sustancias. La ideación suicida, infortunadamente, es algo que también está incrementando en el escenario y en la sociedad colombiana. La soledad, el miedo, la incertidumbre y otras enfermedades derivadas del estrés, como las cardiovasculares, las gastrointestinales, etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, el propósito que tenemos aquí, además de identificar los riesgos psicosociales, es saber cómo podemos comenzar a controlar un poco el proceso a través de algo o un factor protector, y ese factor protector es la resiliencia. Sé que esa es una palabra que ha funcionado, se ha reiterado, sobre todo después de la pandemia, pero importantísimo decir que esta resiliencia, siendo la capacidad que tenemos para poder enfrentar situaciones difíciles, adversas y complejas, nos permite algo muy importante, y es crecer. Ahora, cuando nosotros sumamos esa capacidad individual hacia los colectivos, vamos a tener organizaciones con muchas posibilidades de transformarse. Hoy han hablado en este escenario, el doctor Petro menciona que nos tenemos que reinventar, hay que reacomodarnos, hay que transformarnos. Nos podemos transformar en la medida que somos capaces de asumir los cambios de manera más natural y convertir el cambio como un amigo. Siguiente, por favor. ¿Cómo fortalecemos la resiliencia? Vamos a dejar 3 elementos. Esos recursos individuales a través de la responsabilidad y la integridad. Cuando hablamos de responsabilidad es asumir a veces el día a día, la misma habituación hace que sea más fácil para nosotros estar pensando que las cosas externas son las que influyen sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y sobre nuestros comportamientos. Tener responsabilidad es asumir como propio lo que somos capaces de hacer, y a partir de eso poder, digamos, generar un mejor entorno de trabajo y un entorno personal. Un segundo elemento son las relaciones interpersonales, que fortalecen la resiliencia en la medida que yo trabajo o me articulo o intercambio con amor, con compasión, ¿cierto? Porque eso es recíproco. Si yo tengo malas relaciones interpersonales, mi resiliencia disminuye. ¿Por qué? Porque nuestro factor protector precisamente está cuando nos alimentamos de amor, de afecto. Si nosotros tenemos eso disminuido, hace que nuestra resiliencia también pues sea mucho más baja. Y el liderazgo integral es trabajar sobre el protagonismo. Ser protagonistas es tomar las riendas de nuestra vida, apropiarnos de lo que nos corresponde y sobre eso comenzar a actuar y tomar decisiones. Siguiente, por favor. Y las 3 reglas de oro para dejar y finalizar estos 15 minutos es: el primero, amarnos profundamente. Y en ese amor propio, que incluso hoy se mueve mucho el proceso del autocuidado, el autocuidado no es más sino un acto de amor. Porque cuando yo me amo lo suficiente, me cuido, me alimento bien, hago ejercicio, ¿cierto? Estoy con amigos que me suman, ¿cierto? Me suman valor. Tengo relaciones interpersonales que generan, ¿cierto? Que potencialicen mi felicidad. El autocuidado por eso se convierte en un acto de amor. Entonces, importantísimo trabajarlo. Entonces, amarnos profundamente para poder amar a otros. El segundo es escuchar, escuchar con humildad. La humildad es la capacidad que tenemos los seres humanos de saber que mi verdad es tan valiosa como la verdad del otro. Que las ideas que tengo sobre algo valen tanto como las ideas de los demás. A veces en la arrogancia comenzamos a generar los grandes conflictos porque queremos imponer nuestras ideas, creemos que solo lo que nosotros pensamos es lo verdadero, y resulta que cuando somos humildes nos permitimos tener esa mente de principiante y ese corazón de gigante para avanzar. Y por último, reinventarnos cada día. Importante. Hoy estamos en un proceso de evolución y de cambio continuo. Está cambiando el mundo, la tecnología está arrasando, hay una velocidad infinita en esto.
Y esto está haciendo que las organizaciones también se reacomoden en ese sentido. Entonces, permitámonos ese proceso de cambio. Para finalizar, decirles, Positiva Compañía de Seguros está desarrollando un proyecto con ustedes en resiliencia organizacional. A propósito, la Corte Suprema de Justicia les hemos enviado unos enlaces para un cuestionario muy pequeñito, solo dura 5 minutos en responder, para que ustedes lo hagan, porque nosotros, en la medida que conocemos cuál es esa percepción y ese nivel de resiliencia, podemos entrar en el proyecto conjunto y de co-creación para mejorar, transformar y definir unos objetivos resilientes significativos para ver hacia dónde podemos llegar, ¿cierto? Como entidad. Y dejarles esta frase que me encanta, siguiente por favor, que es de Gandhi. Dice, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Muchísimas gracias.